El gancho de apertura y la escena del crimen inminente se establecen en las aguas oscuras y agitadas del Océano Pacífico, a unas 40 millas náuticas de la costa de Baja California, justo en el límite difuso de las aguas internacionales. La noche era perfecta para una emboscada, sin luna, con una bruma salina que reducía la visibilidad y un oleaje que ocultaba los perfiles bajos de las embarcaciones de ataque. El objetivo brillaba en la oscuridad como una joya flotante, el Siren Skull, un superyate de 45 metros de eslora, valorado en más de $30 millones. Sus luces de cubierta estaban encendidas en modo fiesta, proyectando haces de luz púrpura y azul sobre el agua negra, y el bajo de la música electrónica retumbaba a través del casco, enviando vibraciones que se podían sentir a distancia. Para los 15 hombres armados que se acercaban en 3 lanchas rápidas tipo Go Fast, equipadas con motores fuera de borda de 300 caballos de fuerza, aquel barco no era solo un juguete de ricos, era un cajero automático flotante. Los piratas pertenecían a una célula de operaciones marítimas del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, hombres que habían cambiado la sierra por el mar, buscando diversificar los ingresos del cártel mediante el secuestro y la extorsión de alta mar. Veían el yate como una presa indefensa, llena de turistas borrachos, joyas, efectivo y posiblemente rehenes VIP por los que podrían pedir millones. Lo que estos sicarios, cegados por la codicia y la sensación de impunidad que les daba el mar abierto, jamás imaginaron era que el Siren Skull no transportaba a ningún millonario de Silicon Valley ni a modelos de Instagram. El barco era un caballo de Troya naval, una fortaleza flotante vacía de civiles pero repleta de una carga letal, un pelotón completo del SEAL AM-6, la unidad de élite de la Armada de los Estados Unidos, armados con tecnología de visión nocturna de última generación y armas con supresor. Los piratas del CJNG creían que iban a abordar una fiesta, en realidad, estaban a punto de abordar su propia ejecución. La bandera estadounidense que ondeaba perezosamente en la popa no era una decoración, era la trampa legal que autorizaba el uso de fuerza letal en defensa de una embarcación soberana. El nuevo negocio del cártel y la expansión de El Tiburón explican la motivación detrás de este ataque suicida. El líder de esta célula marítima era un hombre conocido en los bajos fondos de Tijuana y Ensenada como Héctor, el Tiburón Vargas. Antiguo pescador convertido en traficante de fentanilo, Vargas había convencido a sus superiores del CJNG de que el mar era la nueva plaza por conquistar. Con la presión de la Guardia Nacional en las carreteras, el océano ofrecía una ruta de escape y una fuente de ingresos virgen. El Tiburón había estado aterrorizando la costa durante meses, asaltando barcos pesqueros, robando motores y, recientemente, abordando veleros de recreo para despojar a los turistas. Su brutalidad era su firma, solía arrojar a sus víctimas al mar atadas a pesos de plomo. Esta racha de éxitos fáciles había inflado su ego a niveles peligrosos. Cuando sus halcones marítimos, pescadores parados por el cártel, avistaron el Siren Skull, navegando sospechosamente despacio y con las luces encendidas, el Tiburón lo vio como la señal que estaba esperando para dar el gran golpe que lo consagraría ante el Mencho. No se detuvo a analizar por qué un superyate estaría tan expuesto y solo, lejos de las rutas habituales de crucero. Su codicia anuló su instinto de supervivencia. El Tiburón reunió a sus mejores hombres, sicarios acostumbrados a disparar AK-47 desde plataformas inestables, y les prometió la noche de sus vidas. Entramos, matamos a la seguridad, agarramos a las mujeres y el oro, y hundimos el barco, fue su orden. Esta mentalidad de depredador, que también le había servido contra civiles indefensos, era su mayor debilidad frente a un enemigo militar entrenado. El CJNG estaba invadiendo un dominio donde la brutalidad callejera no servía de nada contra la disciplina táctica y la superioridad tecnológica. El objetivo, el yate Siren Skull y la construcción de la trampa Honeypot, era una obra maestra de la inteligencia naval y la guerra psicológica. El yate no había sido elegido al azar. Era un buque confiscado previamente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un caso de fraude financiero y reacondicionado específicamente para operaciones encubiertas. Cada detalle de su apariencia esa noche estaba diseñado para gritar vulnerabilidad.
navegaba a una velocidad de apenas 5 nudos, sugiriendo problemas de motor o una tripulación despreocupada. Las luces estroboscópicas y la música alta servían un doble propósito: atraer la atención visual y auditiva de los piratas a millas de distancia, y al mismo tiempo, enmascarar cualquier sonido que los operadores SEAL pudieran hacer en el interior mientras se preparaban. La cubierta principal estaba sembrada de botellas de champán vacías y ropa de baño dispersa, un escenario montado meticulosamente para sugerir una fiesta que había terminado o que estaba en pleno apogeo en los camarotes interiores. La Inteligencia Naval de Estados Unidos, ONI, en colaboración con la Armada de México, SEMAR, había estado rastreando los movimientos de la célula del tiburón durante semanas, analizando sus patrones de ataque. Sabían que el tiburón no podía resistirse a un objetivo ostentoso. El Siren Skull fue posicionado exactamente en su vector de intercepción. Debajo de la línea de flotación, el yate contaba con sensores de sonar pasivo que ya habían detectado el zumbido de los motores Yamaha de las lanchas del cártel mucho antes de que fueran visibles en el radar. El barco era un escenario de teatro, y la obra que se iba a representar era una tragedia para el cártel. La tripulación fantasma, SEAL-TEAM, y la espera silenciosa en las entrañas del barco presentaban un contraste absoluto con la imagen festiva del exterior. Mientras arriba sonaba música pop a todo volumen, en la cubierta inferior y en la sala de máquinas reinaba un silencio operativo absoluto y una oscuridad táctica. Un pelotón de 16 operadores del Naval Special Warfare Development Group, de /diagonal SEAL-TEAM 6, estaba posicionado en puntos de emboscada predeterminados. No llevaban uniformes de gala, vestían trajes de combate marítimo de color gris oscuro y negro, optimizados para la noche. Sus rostros estaban cubiertos, y sobre sus cascos balísticos llevaban las distintivas gafas de visión nocturna panorámica GPNVG 18 de 4 tubos, que les daban un aspecto alienígena y una ventaja visual insuperable en la oscuridad total. Armados con fusiles HK-416 y subfusiles MP-7 equipados con supresores de última generación y designadores láser infrarrojos, los SEALS eran estatuas letales. El teniente comandante a cargo de la unidad, apodado Viper, monitoreaba las posiciones de las lanchas enemigas a través de una tableta conectada a los sensores del barco. La disciplina era férrea, nadie se movía, nadie hablaba. El ritmo cardíaco de estos hombres, a punto de entrar en combate, era más bajo que el de los piratas que venían a atacarlos. Habían memorizado cada pasillo, cada esquina y cada línea de tiro del yate. Sabían que el enfrentamiento sería corta distancia, CQB, brutal y rápido. No sentían miedo, sino una concentración depredadora. Estaban esperando que la comida entrara en la jaula. La orden de enfrentamiento, ROE, era clara: una vez que los piratas abordaran armados, se consideraban una amenaza inminente y hostil en territorio soberano de Estados Unidos. Fuego libre. La abordaje y el punto de no retorno ocurrieron a las 2 de la madrugada y 14. Las 3 lanchas rápidas del CJNG emergieron de la bruma, rodeando el yate por babor, estribor y popa en una maniobra de pinza clásica. Los motores rugieron cuando aceleraron para igualar la velocidad del yate. Los sicarios, de pie en la proa de las lanchas, comenzaron a gritar órdenes en español, mezcladas con insultos, exigiendo que el barco se detuviera. Para enfatizar su amenaza, dispararon ráfagas de advertencia con sus AK-47 al aire y hacia el casco del yate, las balas trazadoras rasgando la noche. En el puente de mando vacío del Siren Skull, un sistema automatizado cortó los motores principales y apagó la música abruptamente, simulando una rendición de pánico. El yate quedó a la deriva, meciéndose suavemente en las olas. Los piratas del CJNG estallaron en vítores y risas, golpeándose el pecho y celebrando prematuramente su victoria. Creyeron que el miedo había paralizado a la tripulación rica. Lanzaron ganchos de abordaje y cuerdas hacia las barandillas de la cubierta principal. El tiburón, desde la lancha líder, gritó: «¡Suban! Nadie se esconde. Todo lo que encuentren es suyo». 15 sicarios, con los rifles colgados a la espalda y cuchillos en los dientes, comenzaron a trepar por el casco del yate.
En ese momento exacto, cruzaron la línea invisible entre la delincuencia y la muerte. No sabían que, al poner un pie en la cubierta de teca del Siren Skull, habían entrado en una kill box, zona de aniquilación, donde cada ángulo estaba cubierto por un cañón silenciado. La fiesta había terminado, y la lección estaba a punto de comenzar. El embarque de los sicarios se ejecutó bajo una neblina de euforia y una ignorancia absoluta. 15 sicarios del CJNG, liderados por el Tiburón y armados con fusiles AK-47 y machetes, treparon por el casco de teca del Siren Skull con una velocidad impresionante, impulsados por la codicia del botín que esperaban. El proceso de abordaje fue ruidoso, el roce del metal contra la madera, las botas pesadas golpeando la cubierta y los gritos de victoria en español rompieron el silencio nocturno del océano. Sin embargo, en el momento en que pusieron los pies firmemente en la cubierta, la atmósfera festiva se disipó. El yate estaba completamente quieto, moviéndose solo con el suave balanceo de las olas del Pacífico. Los sicarios, acostumbrados a encontrar pánico y resistencia inmediata, esperaban ver rostros aterrorizados o cuerpos atados. En su lugar, encontraron un silencio inquietante. La cubierta de popa estaba vacía, salvo por una mesa con copas a medio beber y una botella de champán abierta. Las luces de fiesta seguían brillando, pero no había nadie. El primer indicio de que algo andaba mal fue el hecho de que nadie, ni siquiera el capitán, había salido a recibirlos o a suplicar. La disciplina de fuego se desvaneció, reemplazada por la confusión. Los sicarios se dispersaron, buscando el oro y las víctimas, sin establecer un perímetro defensivo o considerar una emboscada. Su enfoque se había desviado de la seguridad a la recolección del botín. El silencio perturbador y la inyección de paranoia se convirtieron en el primer movimiento de guerra psicológica de los SEALS. La escena en el yate era surrealista. El salón principal estaba impecablemente decorado. Las luces de colores seguían pulsando y el sistema de sonido emitía una melodía chill out, pero no había un alma a la vista. El Tiburón, al encontrarse con este vacío inesperado, se puso visiblemente nervioso. La pregunta implícita en el aire era, ¿por qué nadie huyó? El equipo de seguridad del yate, que no existía, debería haber intentado defenderse, y los civiles deberían haber gritado o saltado al mar. La ausencia total de pánico era la señal más clara de que algo no encajaba. El Tiburón intentó enmascarar su miedo con amenazas, gritando a través del intercomunicador del barco: «¡Salgan ahora! Los mataremos lentamente si no lo hacen». Su voz, distorsionada por los altavoces, solo encontró el eco del casco. Los sicarios se movían con cautela, sus botas resonando en el suelo de teca pulida. La cohesión del grupo comenzó a romperse, los más jóvenes empezaron a murmurar sobre fantasmas y mala suerte. El Tiburón, para restablecer la autoridad, tuvo que dar la explicación más mundana y arrogante posible: «Son cobardes, hijos de puta». Se encerraron en sus camarotes. «Vamos a tomarlos uno por uno. El jefe está en el puente. Vamos a la torre de control y de ahí los cazaremos». Esta decisión, basada en su desprecio por las víctimas ricas, fue la que llevó a su grupo de asalto directamente a la zona de aniquilación. La búsqueda desorganizada y el error táctico fatal se aceleraron debido a la impaciencia del Tiburón. Viendo que no había oro obvio en el salón principal, ordenó a sus 15 hombres que se dividieran en 3 equipos de búsqueda y contención. El primer equipo, 5 hombres, se dirigió a las cabinas VIP de la cubierta inferior, buscando rehenes de alto valor. El segundo equipo, 5 hombres, aseguró la cubierta principal, buscando la sala de máquinas o la cocina. El tercer equipo, liderado por el propio Tiburón, 5 hombres, incluyendo a su segundo al mando, se dirigió inmediatamente a la torre de mando, el puente, para tomar el control del barco. Este fue un error táctico catastrófico en un entorno desconocido. Los SEALS, que operaban como una sola unidad cohesiva, habían anticipado esta dispersión. El plan de los SEALS no era enfrentarse a los 15 piratas a la vez, sino eliminarlos en pequeños grupos controlados, convirtiendo cada pasillo en una trampa individual.
El tiburón no se dio cuenta de que al separarse, estaba debilitando la potencia de fuego de su célula. Al acercarse al puente, donde las escaleras eran estrechas y el ángulo de visión era limitado, el tiburón y su pequeño grupo entraron en el dominio perfecto del combate CQB. El reloj de la aniquilación estaba corriendo, y el CJNG estaba perdiendo minutos vitales buscando tesoros en lugar de asegurar su propio perímetro. El primer contacto sigiloso y la desaparición de los exploradores ocurrieron en las profundidades silenciosas del yate. El primer equipo de 5 sicarios, al descender a la cubierta inferior para registrar las cabinas VIP, fue el primero en encontrarse con la realidad de la trampa. Los SALS no usaron disparos al principio. Utilizaron la infiltración silenciosa y las técnicas de combate cuerpo a cuerpo. Un sicario que abrió la puerta de una cabina fue inmediatamente derribado por un operador SEAL que había estado esperando en la oscuridad lateral, neutralizado con un estrangulamiento rápido y fatal. El cuerpo cayó sin ruido sobre la alfombra gruesa. El segundo sicario, al darse la vuelta, recibió un golpe preciso con la culata de un rifle, perdiendo la conciencia antes de poder gritar una advertencia. Los SALS se movían como fantasmas gracias a sus gafas de visión nocturna GPNVG-18, mientras que los piratas estaban ciegos en la oscuridad. El único rastro del combate eran las marcas de sangre fresca en la alfombra y el silencioso arrastre de cuerpos. Los sicarios restantes del primer equipo se encontraron de repente sin 3 de sus compañeros. No sabían dónde estaban ni por qué habían desaparecido. La paranoia se disparó. No era un barco fantasma, era un barco embrujado. Los hombres comenzaron a disparar sus fusiles a ciegas contra las sombras, un acto de pánico que alertó a los equipos de SALS sobre su ubicación exacta. La confusión era la munición más efectiva de los SALS. La revelación táctica y el golpe de gracia psicológico ocurrieron en el puente de mando, el último lugar que quedaba para el líder. El tiburón y su grupo restante llegaron a la torre de control con sus armas listas. La puerta estaba sin seguro. Irrumpieron, esperando al capitán encadenado. La sala estaba a oscuras, pero una luz roja de emergencia iluminaba la cabina. La silla de mando del capitán estaba vacía y girada hacia ellos. En ese instante, la calma gélida de la voz de un hombre sonó a través de los altavoces de la cabina, en un español perfecto con acento americano, sin eco, como si la persona estuviera parada justo detrás de ellos. Aquí mando. Bienvenidos a bordo del Siren's Call, muchachos del CJNG. Su reserva ha sido confirmada. El tiburón, usted acaba de cometer el mayor error de su corta vida en el mar. La voz se detuvo. Luego, el líder de los SALS reveló el golpe de gracia. Su tripulación ya no está con ustedes. Ahora están completamente solos. El tiburón sintió un escalofrío helado que no tenía nada que ver con la brisa marina. Vio el pánico reflejado en los ojos de sus hombres al comprender que no estaban luchando contra un equipo de seguridad, sino contra una unidad gubernamental de élite. La voz continuó: están a punto de entrar en un tiroteo. El primer tiro es nuestro. Que Dios se apiade de sus almas, porque nosotros no lo haremos. El tiburón gritó de rabia y terror, levantando su AK-47 contra los altavoces, pero era inútil. Había cruzado la línea final, y su ejecución estaba a segundos de distancia. El apagón táctico y la superioridad nocturna de los SALS sumergieron el yate en una oscuridad que era, para los piratas, una ceguera inmediata y aterradora. En el instante exacto en que el tiburón levantó su fusil hacia el altavoz del puente, un pulso electromagnético silencioso, activado por un miembro del equipo de apoyo desde el búnker de la sala de máquinas, cortó el suministro eléctrico principal del yate. La luz de fiesta se extinguió, y la música cesó abruptamente. Los 15 sicarios del CJNG se encontraron inmediatamente ciegos, incapaces de discernir las sombras o los contornos en la cubierta y los pasillos inferiores. Esta oscuridad, sin embargo, era el elemento nativo de los Navy SALS. El teniente comandante Viper y sus operadores activaron sus gafas de visión nocturna de 4 tubos, GPNVG-18,
y los designadores láser infrarrojos de sus fusiles HK-416. Para los SEALS, la oscuridad se convirtió en una iluminación nítida y monocromática, donde los sicarios, confundidos y con el calor corporal visible, eran blancos fáciles. La guerra psicológica fue inmediata. Los piratas sabían que su enemigo podía verlos, pero ellos solo podían escuchar los pasos silenciosos y amortiguados que se acercaban. El tiburón intentó gritar órdenes, pero su voz se perdió en el pánico. La aniquilación había comenzado con la negación de la luz, eliminando la principal ventaja del asaltante, el conocimiento visual del entorno. Los SEALS no dispararían hasta tener contacto visual directo con sus blancos, asegurando la máxima precisión y minimizando el riesgo de fuego amigo. La nave no era solo un cebo, era un campo de tiro diseñado ergonómicamente para el combate CQB de alta precisión. El masacre en el Combes y la danza silenciosa de los supresores se desataron cuando los SEALS rompieron el perímetro interior. La ofensiva se inició en los pasillos de las cabinas inferiores, donde la dispersión del CJNG era máxima. Los SEALS emergieron de los huecos de ventilación y los cuartos de almacenamiento, utilizando la técnica de limpieza de habitaciones con una disciplina brutal. El sonido de los disparos era un susurro gutural. Los fusiles HK-416, equipados con supresores de alto rendimiento, reducían el estampido a un PHCFT seco, inaudible sobre el ruido del oleaje y los motores del yate. Los sicarios caían sin que sus compañeros, a solo metros de distancia, pudieran identificar la dirección o la naturaleza del ataque. La confusión se volvió terror. Un sicario que logró disparar su AK-47, sin supresor, solo sirvió para cegar temporalmente a sus propios compañeros con el fogonazo en la oscuridad, delatando su posición a los SEALS. Los operadores utilizaron granadas de concusión de baja intensidad contra los grupos más grandes, aturdiendo a los piratas y permitiendo a los equipos de asalto asegurar las armas. En el área del bar de popa, un equipo SEAL utilizó cuchillos de combate y técnicas de desarme rápido para neutralizar a 3 piratas que se habían quedado atrás, sin usar una sola bala. La cubierta de teca, que momentos antes había sido pisada por los CJNG en su celebración, se convirtió en una superficie resbaladiza de sangre y sudor. Los SEALS no mostraban emociones. Eran máquinas de combate que operaban bajo el estricto principio de la necesidad militar. La eficiencia de la masacre silenciosa desmoralizó a los piratas restantes, quienes se dieron cuenta de que no estaban luchando por su vida, estaban participando en su propia ejecución. El fin de El Tiburón y la eliminación de la amenaza del liderazgo se produjeron en el puente de mando, el centro simbólico de la trampa. Después de escuchar el anuncio en la radio, el Tiburón, en un frenesí de rabia y terror, intentó activar un último acto de destrucción. Desesperado por causar el máximo daño y eliminar la evidencia, agarró una granada de fragmentación de su chaleco. Su intención era detonarla en el puente para hundir el yate o, al menos, matar al hombre que lo había humillado. Sin embargo, el líder de los SEALS, Viper, ya estaba en el pasillo adyacente, habiendo rastreado al tiburón utilizando un sensor térmico manual. Viper no irrumpió a ciegas. Esperó el momento exacto en que el tiburón levantó la granada. Un disparo preciso del HK-416, efectuado a través de la delgada puerta de la cabina, neutralizó el brazo del tiburón, haciéndole soltar la granada sin que se activara la espoleta. El tiburón cayó al suelo, gritando de agonía. Viper entró en el puente y lo inmovilizó. El tiburón, reducido a un despojo tembloroso, no ofreció resistencia. Su destino no era la muerte inmediata, sino la humillación y el interrogatorio. La aniquilación del liderazgo fue rápida y quirúrgica, dejando al resto de los piratas sin cabeza, lo que aceleró la desorganización y la rendición. La captura del tiburón fue una victoria de inteligencia. Él llevaría consigo los códigos, las rutas y la estructura de su célula a la custodia de Estados Unidos. La negación de escape y el castigo del francotirador sellaron el destino de los piratas restantes que habían quedado en las lanchas. Mientras el combate se desarrollaba en el yate,
Los 3 operadores de las lanchas rápidas del CJNG intentaron huir al escuchar los gritos amortiguados del interior. Su cobardía, sin embargo, fue interceptada por una amenaza aérea y marítima. Un francotirador SEAL de largo alcance, posicionado en un punto estratégico en el muelle de popa, utilizando un rifle semiautomático Barrett M107 A1 calibre 50 antimaterial, se encargó de anular la fuga. El francotirador no apuntó a los conductores, apuntó a los motores de las lanchas. El proyectil calibre 50, diseñado para penetrar blindaje ligero, impactó el bloque motor de cada lancha, destrozando el sistema de combustible y las cabezas de cilindro en una explosión controlada. Las 3 lanchas quedaron varadas, sin motor y sin posibilidad de escape. El mensaje era inequívoco: nadie saldría de la trampa. Los piratas varados se convirtieron en testigos y potencialmente en rehenes. La precisión del francotirador aseguró que no hubiera daños colaterales a otras embarcaciones y que la aniquilación de la célula del CJNG fuera completa. El ruido ensordecedor de los disparos del calibre 50, que contrastaba con los susurros de los fusiles silenciados, sirvió como un recordatorio brutal para los piratas en el yate de que el infierno no se limitaba al interior de la nave. El control total de la nave y la transición de combate a inteligencia marcó el fin de la operación de asalto. En menos de 10 minutos desde el corte de energía, el Siren Skal estaba bajo el control total de los Navy SEALS. La operación de limpieza fue inmediata. Los SEALS aseguraron los cuerpos de los 12 piratas abatidos. Esposaron a los 3 sobrevivientes para el interrogatorio y se aseguraron de que no hubiera trampas explosivas a bordo. El yate fue inspeccionado milímetro a milímetro. La prioridad se desplazó del combate a la obtención de inteligencia. Los operadores de comunicaciones recuperaron todos los teléfonos satelitales, radios y equipos GPS de las lanchas varadas y de los cuerpos de los sicarios. El valor de la inteligencia obtenida, rutas de tráfico marítimo, frecuencias cifradas y, lo más crucial, la captura viva del tiburón, superó con creces el costo de la operación. El teniente comandante Viper reportó el éxito a su base: objetivo neutralizado, isca recuperada, 0 bajas propias. El Siren Skal encendió sus luces de navegación y el generador auxiliar. La música alta no regresó, en su lugar. El yate se convirtió en un centro de interrogación y análisis de datos en medio del Pacífico. La misión había sido un éxito rotundo, y el CJNG estaba a punto de recibir una dolorosa lección sobre las fronteras marítimas de Estados Unidos. La limpieza y el procesamiento de la escena de combate se ejecutaron bajo estrictos protocolos de operaciones clasificadas, transformando el yate de lujo en un centro de procesamiento forense temporal. Los Navy SEALS, bajo el mando de Viper, no solo se enfocaron en la eliminación de amenazas, sino en la recolección meticulosa de inteligencia. El saldo final fue de 12 piratas abatidos en combate, incluido el operador de radio del tiburón, y 3 capturados vivos y atados en el búnker de la sala de máquinas para ser trasladados inmediatamente a una base naval de Estados Unidos. Los operadores de la unidad de inteligencia, Intel, peinaron las lanchas varadas, utilizando escáneres portátiles para extraer datos de los equipos de navegación, los teléfonos satelitales desechados y los códigos de frecuencia de radio del CJNG. El objetivo principal era el GPS de las lanchas, que contenía un registro de las rutas de tráfico marítimo del cártel en los últimos 3 meses. La cubierta del yate, una vez ensangrentada, fue limpiada y desinfectada con soluciones especiales, borrando cualquier evidencia que pudiera identificar la operación como un asalto militar, en lugar de un incidente en el mar. El yate Siren Skal no solo había servido como cebo, sino como una sofisticada estación de escucha y captura. La precisión de la aniquilación y la limpieza posterior sirvieron para reforzar la narrativa de que el enemigo de los cárteles en el mar era una fuerza invisible e invencible. La cosecha de inteligencia y la victoria estratégica obtenida de los restos de la célula del tiburón representaron un golpe mucho más significativo que la simple eliminación de piratas. Los analistas de la Oficina de Inteligencia Naval, ONI, y la DEA, trabajando desde la base de comando, comenzaron a desentrañar las redes marítimas del CJNG.
La captura viva del tiburón, aunque herido, fue invaluable. Los psicólogos de interrogatorio sabían que el terror y la humillación de ser derrotado por un enemigo invisible lo harían susceptible a la cooperación. Los datos extraídos de sus equipos GPS confirmaron las ubicaciones exactas de los puntos de desembarco de fentanilo en la costa del Pacífico y revelaron los nombres en clave de los contactos clave en tierra. El CJNG había confiado plenamente en su expansión marítima, y la Operación Sirena, el nombre en clave de los SALS para el yate, había comprometido esa confianza. La inteligencia obtenida se utilizó de inmediato para coordinar redadas conjuntas con la Armada de México, SEMAR, en la costa de Baja California. La aniquilación de la célula del tiburón fue solo el primer paso. El verdadero objetivo era desmantelar la infraestructura de tráfico marítimo del CJNG, y la paciencia y el engaño del Siren Skal lo habían hecho posible. El mensaje silencioso y la propagación del terror táctico se ejecutaron al amanecer, asegurando que el CJNG no solo sintiera la derrota, sino que entendiera exactamente quién la había infligido y por qué. Los SALS no hundieron las lanchas varadas, en su lugar, las deshabilitaron permanentemente, como se mencionó, inutilizando los motores, y las dejaron a la deriva en un punto donde la corriente aseguraría que fueran encontradas por pescadores o halcones del cártel. El acto simbólico fue la colocación de una bandera estadounidense bien doblada y un marcador luminoso de emergencia sobre la lancha principal, junto a los cuerpos de los piratas abatidos. El tiburón, antes de ser trasladado, fue obligado a ver la escena. Esta imagen, la bandera de Estados Unidos sobre los restos de la célula de élite del CJNG, era el mensaje irrefutable: no toquen los activos, ni siquiera los civiles, de Estados Unidos en aguas internacionales. El yate Siren Skal, con los prisioneros a bordo, se alejó del sitio del combate, navegando hacia una base naval secreta en el Pacífico. La historia de un grupo de sicarios que fue aniquilado por un barco fantasma se propagó por los canales de comunicación clandestinos del CJNG. Los rumores sobre fantasmas del mar y comandos invisibles se extendieron, infundiendo una paranoia necesaria en la nueva rama marítima del cártel. La reacción de El Mencho y la paranoia marítima se convirtió en la principal consecuencia psicológica de la operación. Nemesio Oseguera Cervantes, al recibir la noticia de la pérdida total de su célula de piratería, se sintió doblemente humillado, primero, por la pérdida de activos valiosos y segundo, por la burla de la bandera en la escena del crimen. Su furia se tradujo en una orden inmediata para suspender todas las operaciones de piratería de alto valor en aguas internacionales, temiendo que cualquier yate de lujo pudiera ser otro barco trampa de los SALS. La Operación Siren Skal había logrado algo que la Fuerza Aérea no podía: establecer una zona de exclusión marítima basada en el miedo. El Mencho temió que la Armada de Estados Unidos hubiera declarado una guerra silenciosa en el mar y que la célula del tiburón fuera solo el primer ejemplo. La humillación se extendió a la jerarquía del cártel, con el costo de la pérdida y la incompetencia siendo atribuido a los líderes que aprobaron la operación. El mar, que el tiburón había prometido como un nuevo dominio, se convirtió en una tumba de alto riesgo. La conclusión de la narrativa y el debate geopolítico cierran la historia con la inevitabilidad de la intervención militar. El yate Siren Skal se convirtió en un símbolo, una demostración de que, en la guerra contra el narcotráfico, el engaño y la inteligencia son tan letales como las balas. La operación fue un éxito total, se protegieron los intereses de Estados Unidos, se obtuvo inteligencia valiosa y se envió un mensaje claro a los cárteles. Y ahora, te pregunto, ¿crees que la Armada de Estados Unidos estuvo justificada al usar un yate falso para atraer a los piratas a aguas internacionales, operando con una fuerza letal tan abrumadora? ¿O la necesidad de proteger las rutas marítimas justifica el uso de tácticas de guerra encubiertas contra organizaciones criminales? Deja tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal para más análisis de la guerra de inteligencia que se libra silenciosamente contra los cárteles y las historias de cómo la arrogancia siempre encuentra su castigo.